Pues en el video de hoy vamos a realizar una breve exposición de los circuitos. Eh, la presentación está compuesta por mi compañero Julián Guzmán y yo, Nicolás Cifuentes. Después, si quieres, Juli, pasa a la otra. Entonces el primer circuito que nos toca analizar es un puente H controlado por un PWM de phase shift. ¿Listo? Entonces, pues aquí les vamos como a explicar brevemente cuáles son las partes. Si quieres, Juli, por favor, ve haciéndoles como un circulito o algo así mientras que voy hablando. Ah, listo. Entonces, la primera parte sería como tal el micro, y el cual se encarga de enviar la señal del PWM para generar el voltaje o voltaje conocido, voltaje cero, también conocido como voltaje cero. Bien, podemos observar que está compuesto por un driver, el cual es utilizado para obtener el voltaje necesario para que el MOSFET se logre abrir. Por último, podemos observar como tal lo que sería el puente H. Entonces, Juli, si quieres, pues ve explicando lo que Listo. serían la carga. Listo, entonces, aparte del puente H, se encuentra adaptado por bobinas para hacer la conexión separando los dos circuitos. Entonces, como podemos ver, el driver de arriba se encarga de la apertura del M1 y M3 y el driver de abajo de M2 y M4. Entonces, acá tenemos ya la configuración del driver. ¿Sí? Tenemos los dos pines de enable del canal A y B, el, la entrada del canal A, el ground, la entrada del canal B, y por el lado derecho tenemos el output del A, el VCC del micro, del integrado y el output del B. Bueno, acá tenemos las partes sugeridas del circuito. Sí, No sé si lo quieras mencionar, Nicolás. dale, pues como tal aquí tenemos todas las partes que pues se necesitarían como tal para la creación de este circuito, ¿cierto? Entonces como tal podríamos necesitar algunas resistencias, algunos MOSFET como lo mencionamos anteriormente, tener presente la salida, en este caso sería T3, si lo puedes mostrar por favor en el anterior, en la anterior imagen. Listo. Listo. ¿Qué más podemos observar aquí? Y también tendríamos diodos. Ahora sí, los diodos para que no haya una de vuelta de corriente y los diodos Zener para quitar el voltaje muerto que tiene pues la gran mayoría de los MOSFET. Entonces, ahora Vamos a pasar como tal a ver las gráficas. sí. Se llama Phase Shift PWM. Pues dale, Juli, Entonces, si quieres. este consiste en un tipo de control que se envían dos señales de PWM desfasadas entre sí. Entonces, como podemos ver, cuando las dos señales están, una está activa y otra desactivada, vemos un voltaje representado en la carga. Pero cuando las dos están en fase o están activas al mismo tiempo, vemos un cero. Por eso también, como lo mencionaba Nicolai, se le conoce como control de voltaje cero. Este también corresponde a un duty. Este duty se calcula por la diferencia de fase, siendo esta gráfica primera teniendo un duty de 0.1 y la segunda, la gráfica a la derecha, teniendo un duty de 0.4. Como podemos ver, el pulso a la derecha es mucho mayor, por ende el voltaje representado pues va a ser mayor. Bueno, Juli, y antes de acabar con este circuito, creo que es necesario que hablemos un poco sobre tal de sus diferentes características. Entonces, este posee una baja tensión de saturación, tiene un switcheo rápido y un coeficiente de temperatura positivo. También es importante destacar que este se compone de dos controladores MOSFET de alta velocidad, CMOS de 4 amperios. Además de esto, cada controlador, perdón, incorpora una capacidad única para desactivar la salida en condiciones de falla. Pues esto es muy importante debido a que si en algún momento llega a haber
un tipo de error o cortocircuito, como tal el circuito no va, el IXDD404 no va a presentar ningún tipo de problema. También es necesario recordar que la entrada del controlador es compatible con TTL o CMOS y es totalmente inmune al bloqueo en todo el rango operativo. Este también está diseñado con pequeños retrasos internos y para la conducción del disparo de corriente, eliminando virtualmente el IXDS404. Y ya eso Si sería quieres ya pasamos al siguiente. todo por el circuito, por el primer circuito. Del segundo circuito es un motor AC trifásico controlado y acoplado por medio de octocopladores. Entonces, si quieres yo voy diciendo como tal las partes. Entonces, pues este como tal está ya compuesto por el micro. Si quieres, porfa, señalarlo como ahorita. Tenemos aquí el micro, un autoacoplador y pues como tal un driver. Ya pues Julia ahorita les va a explicar la parte inferior como tal. El driver. También tenemos un pequeño circuito a la derecha que estoy señalando, el cual se encarga de crear el disparo del driver del motor. Entonces, bueno, acá tenemos ya el esquemático de este circuito que les mencionaba y pues mencionaba las aplicaciones que tiene: el driver de un MOSFET, IGN, control de motor, drivers de línea y demás. Pero pues en este caso se usa más que todo como pues un driver de MOSFET. Ok. Entonces ya para la parte del control vemos que el control AC se compone de una parte rectificado de las tres señales trifásicas, luego viene una parte de filtrado y por último viene una conversión de DC a AC por medio de switches. Esto es lo que, como se nota acá en el esquemático, vemos que acá se encuentran los diodos que rectifican las señales trifásicas. Vemos el filtro que se encuentra en esta parte que estoy señalando, junto con un shunt y una señal de fallo. Esto ya viene por el integrado que se está usando. Y vemos ya al lado siguiente un canal para tierra, ¿sí? Que solo se compone de un transistor y un diodo. Y los que simulan el AC, que son los de 3 líneas, que son dos transistores por línea más un diodo, siendo que cuando se activa el transistor de arriba da un voltaje positivo, cuando se activa el transistor de abajo da el voltaje negativo. Entonces ahora la parte que menciona el PWM o control de velocidad es que genera una pseudo señal sinusoidal, como se muestra acá en la gráfica, siendo que pues como mencioné antes, cuando se activa el transistor de arriba da un voltaje positivo, cuando se activa el transistor de abajo un voltaje negativo, pero esto nos daría un pulso cuadrado. Entonces para simular la onda sinusoidal lo que se hace es un PWM que varía el ancho de la señal, como se muestra acá en la gráfica. Entonces podemos ver que entre mayor es el ancho de la señal, mayor es el voltaje representado, siendo que al inicio de la señal el ancho está representado por ese espesor grisáceo que se ve, y cuando empieza pues la señal tiene un voltaje bajo, entonces el ancho es muy pequeño y progresivamente va incrementando, siendo que cuando el voltaje es mayor en una onda sinusoidal, que es en el pico, acá el ancho del pulso es el más grande, y reduciéndose progresivamente hasta ya activar el siguiente transistor que hace la parte ya negativa del circuito. Y ya. Ok, pues como tal esa sería la presentación.